hacerlo todavía. Bien, vamos a saludar. Hola María José, buen día de nuevo. Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos. Me alegro mucho de estar acá. Bueno, ya sabemos que vienes de Argentina, pero ¿de dónde estás hablando? Yo vivo en Pergamino, que es provincia de Buenos Aires, que es una zona rural de mucho campo. Y bueno, y ejerzo mi profesión acá y también tengo consultorio en Buenos Aires. Muy bien. Trabajé Eh, muchos años con ADRA en Paraguay, con los indígenas, mm, que fueron años gloriosos y bueno, con ganas de volver en cuanto se pueda. así es, así es. Muy bien. Entonces dejamos, el tiempo es suyo, tiene todo el tiempo disponible. Bueno, muy bien. Estuve mirando un poco ayer, yo conozco Chile, pero de más o menos de La Serena para arriba, Copiapó, por ahí, por un viaje que hice y la verdad que es un país hermoso, por lo menos el norte, no es la parte de ustedes, bueno, si después me quieren invitar la voy a conocer. Sí. Así que estuve mirando un poquito qué es lo que está pasando por allá por Chile con respecto a la obesidad, al sobrepeso. Y bueno, encontré una nota muy linda del Ipsos, que creo que es el Instituto de Políticas de Salud, eh, una nota que dice, la otra pandemia, dos puntos, la obesidad. Y bueno, me gustó y me encontré con que desde muy niños, de ya de los primeros años de la primaria, se encuentra que en Chile más del 50% de los niños tienen sobrepeso. Y a partir del quinto año ya se está hablando de más del 60%. Calculo que Argentina anda por ahí también las mismas cifras. Y dije, me pregunté, ¿no es cierto?, si cada uno de nosotros que estamos acá reunidos, que somos adultos, creo, todos, eh, y que tenemos una fe y un estilo de vida, ¿qué opinamos de esto? Si hemos naturalizado estas cifras, ¿no es cierto? Imaginémonos que de cada 3 niños, 2 tienen sobrepeso. Y en mi consultorio vienen algunas mamás con niños de 6 años, 8 años, 10 años, que tienen hiperinsulinemia, o sea, la insulina muy alta, descontrolada. Y, y siempre me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que tengo yo como adulto? Porque ponemos al niño como si finalmente la culpa la tuviera él. El discurso siempre es, no me quiere comer la comida, eh, solamente quiere papa frita, solamente quiere salchichas. Y yo digo, pero ¿cuándo empezó todo esto? ¿No es cierto? ¿Cuándo es que nosotros como adultos empezamos a dejar de servir una mesa saludable, un desayuno saludable, que haya frutas? ¿Qué es lo que hay adentro de nuestras heladeras? ¿Qué es lo que elijo cuando voy a un supermercado? Porque ese niño de 8 o 10 años que tiene un sobrepeso, creo que nosotros como adultos tenemos una importante responsabilidad. Supongo que ya deben haber definido lo que es un sobrepeso y una obesidad. Si bien tiene mucho que ver con las calorías que ingerimos, también tiene mucho que ver con mis otros aspectos de estilo de vida. ¿Mm? Cómo duermo, a qué hora duermo, es muy importante. También es muy importante esas calorías, de qué tipo son. Hemos escuchado muchas veces las calorías huecas o vacías y también hemos escuchado seguramente lo que son los alimentos ácidos o alcalinos. Cuando empezamos a profundizar en esto, nos damos cuenta que como todas las cosas de Dios,
la alimentación y el estilo de vida son muy simples. Vos recién me dijiste, Priscila, que estuvieron mirando los 8 remedios naturales y habrán notado que no es complejo y que casi todas las patologías, sacando algunas raras excepciones, todas mejoran e inclusive se revierten siguiendo los 8 remedios naturales. Hay algo que yo no puedo evitar y son las exotoxinas, o sea, todo lo que me viene del medio, desde los aditivos de los alimentos, el aire que ya no es puro, la tierra que ya está bastante contaminada y falta de nutrientes. Por eso es tan importante que los que podamos tengamos una pequeña huerta en la casa. No importa que sea chiquita, que tengamos un perejil, que tengamos alguna lechuguita, una chicoria, no sé, alguna verdurita que la podamos tener y que a través de esas pequeñas cantidades que vamos poniendo en nuestra ensalada, aunque no sea toda, aunque sea algo, que ese alimento tenga nutrientes que no van a tener esa lechuga comprada en la verdulería, porque las tierras están, por un lado, desgastadas, o sea, sin minerales, y por otro lado, están llenas de tóxicos. Entonces, estas pequeñas cosas que yo puedo tener en cuenta van a hacer que mi organismo funcione de una manera más eficiente. Y no estoy hablando de acelerar el metabolismo, porque no estoy yo de acuerdo con esto de empeñarme en acelerar mi metabolismo. Creo que lo tenemos ralentizado a través de las intoxicaciones crónicas que estamos teniendo. Entonces, si yo logro tener un metabolismo sano, equilibrado, no tengo por qué estar buscando de acelerarlo, ¿no es cierto? Porque va a funcionar bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer desde la sencillez, desde cambios de cada día, que ese metabolismo funcione mejor, funcione más equilibrado? Uno de los órganos claves es el hígado. El hígado, una vuelta escuché de un doctor que explicó muy bien que es tan compleja la función del hígado que casi se podría decir que es como si fueran 2 órganos en uno. Una función sería la de tomar los nutrientes que yo le doy durante el día. Y la segunda función sería excretar, o sea, guardar y excretar los residuos tóxicos, tanto de mi propio organismo, por la combustión misma que voy generando desechos, como de aquellas toxinas que están ingresando, como dijimos de recién, a través de los alimentos. ¿Cómo funciona este órgano? Cuando nosotros nos despertamos y empieza la luz del día, este órgano también se despierta. Y aquí vamos a hablar un poquito de la cronobiología o los ritmos circadianos. Lo pueden encontrar de las 2 denominaciones. Este órgano funciona de una manera con luz y de otra manera sin luz. Y aquí podemos tomar una pata de la mesa, digamos, que tiene que ver con el descanso. No es lo mismo que yo descanse durante el día o, traduzcámoslo, duermo hasta el mediodía y después me quedo hasta las 2 de la mañana dando vuelta. No es lo mismo. Es como que lo confundo al hígado. Si yo hago las cosas bien, me levanto a la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, empiezan a funcionar y articularse toda una serie de hormonas, entre ellas el cortisol, que me va a ayudar a que empiece todo el funcionamiento de mi cuerpo de forma adecuada, ¿no es cierto? Tengo que tratar, yo sé que es difícil con algunos trabajos, pero tengo que tratar que durante la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, las 10, las 11, ¿no es cierto? Depende también el clima que me esté tocando transitar en ese momento,
dependiendo de la época del año o de la latitud en que se encuentre el lugar donde vivo, tengo que tratar que por lo menos 15 minutos mi cuerpo, la mayor parte de superficie del cuerpo, reciba luz solar. ¿Y qué parte es la más importante? Los ojos, porque los ojos son parte de nuestro sistema nervioso y son un poco los que captan y llevan muchos mensajes para adentro, del afuera hacia el adentro. Entonces, cuidado con el uso por ahí de anteojos para sol, porque me está bloqueando la entrada de ese remedio gratuito que nos da Dios, que es el sol, y que lo tengo que tomar cada mañana. Tratemos también de no tener bloqueadores solares. A esa hora no nos va a hacer daño el sol, al contrario, nos va a ayudar. En esta activación del cortisol y que después empieza a bajar naturalmente, van a empezar a subir otras hormonas. Vamos a hablar de la más importante, que es la melatonina. Cuando yo quiero tener un descanso agradable y reparador a la noche, para lograrlo necesito, entre otras cosas, de melatonina. Ahora, esa melatonina no la voy a conseguir a la noche. La tengo que empezar, digamos, a estimular a la mañana. Hacen como un juego, vieron que las hormonas todas trabajan en forma conjunta, ¿no es cierto? Nunca tenemos que mirar una hormona como si trabajase sola. Todo trabaja en un cuerpo de una forma armoniosa. Entonces, esta melatonina tiene que ver con este cortisol. Cuando va bajando el cortisol, empieza la función de la melatonina y voy a ver el resultado tal vez 10 horas después o 12 horas después. Entonces, fíjense lo importante que es empezar ya un día ordenado. Cuando llega la noche, y ustedes fíjense, yo sé que Chile, por lo menos lo que recorrí, tiene mucho campo, muchos animales. Fíjense que la mayoría de los animales, ¿qué hacen cuando empieza a caer el sol? Imagínense, alguno tiene alguna vivencia. Dejan de comer, dejan otras actividades, vuelven aquellos animales que tuvieron que salir a buscar comida, pastos tiernos o a salir a buscar agua. Todos ellos vuelven a su lugar donde van a dormir. Se empiezan como a tranquilizar, ¿no es cierto? Algunos duermen acostados, otros arriba de un árbol, en fin, pero todo su metabolismo empieza a bajar, a bajar, a bajar para tener un sueño reparador. ¿Qué hacemos nosotros? En general hacemos al revés. Cuando está terminando el día es cuando más nos empezamos a estresar, cuando más comemos. Nuestro cuerpo, que ya quiere ir apagándose, prendemos más luces, especialmente las luces azules que tienen que ver con las pantallas, que es la que me va a empezar a perturbar esa funcionalidad hormonal que quizás intenté empezar a promover a la mañana. O sea, empiezo a poner, como quien dice, palos en la rueda de este ritmo circadiano natural. Y después vienen las indigestiones, vienen los trastornos del sueño y lo que estamos hablando hoy, viene un sobrepeso que yo digo, si no comí tanto, claro, pero resulta que mi hígado, que ya quiere descansar y empezar a ver después de una digestión, por eso muy bien lo que me contaba Priscila, que estuvieron hablando con respecto a las 2 comidas diarias, un desayuno y un almuerzo. De esta manera me aseguro que cuando me voy a dormir ya terminé la digestión. Entonces mi hígado, con todo eso que recibió, va a empezar a trabajar como ese segundo órgano que les explicaba en un principio, a detoxificar. No solamente tomar esos nutrientes y ver qué hace, que de paso para la detoxificación necesita el hígado sí o sí ciertas vitaminas y minerales.
que solamente las voy a encontrar si tengo una dieta variada en frutas y verduras, como catalizadores y como un conjunto enzimático para que todo esto funcione y pueda excretar a través de la bilis todas las endotoxinas, o sea, los residuos de la propia combustión de lo que yo estuve comiendo, y las exotoxinas, que son las que les hablaba hace un ratito, que son aquellos aditivos, aquellos tóxicos que vamos a ir ingiriendo durante el día y que vamos a ir tomando también a través, por ejemplo, del agua. Todos sabemos que el agua que tomamos ya no sabemos qué agua tomar, porque de la canilla es mala, la embotellada nos dicen que también, las de pozo, que bueno, yo elijo tomar la de pozo del campo. Sé que también las napas deben estar contaminadas, pero me parece que es la menos contaminada que puedo acceder. Y ni hablar si encima le di a mi cuerpo otros líquidos que no son los que puso Dios para nosotros, que es el agua. A veces tenemos costumbres de tomar líquidos que nos parecen inocentes, como por ejemplo jugos. Me pasa también con niños que no toman agua, sino es con un jugo. Y también me vuelvo a preguntar, ¿dónde está la responsabilidad nuestra como adultos? O sea, ¿cuándo pasó que le pusimos a ese niño ese jugo sintético y después caímos cautivos en los reclamos de los chicos y diciéndonos, si no, no toma agua? ¿Cómo puede ser eso? Yo estoy terminando mi carrera de psicología social y uno de los temas que más me llamó la atención es que a esta generación, a los que tenemos más de 30 años, se llama la generación única. No sé si alguien escuchó de esto. Yo no lo había escuchado. La característica de esta generación, que es única en la historia, y se caracteriza por esto, porque obedecimos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. Yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer una introspección de que si bien esto es una parte de una característica importante de la humanidad, nosotros como cristianos tenemos que distinguirnos de esto, ¿no es cierto? Estaba leyendo acá en Zacarías, capítulo 14, versículo 9, dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Los que estudiamos la Biblia vemos que el mensaje es uno y el cuidado de nuestra salud es una. Si yo no quiero tener enfermedades, no tengo que tener mi cuerpo inflamado. Casi todas las enfermedades hoy en día, incluyendo la obesidad, es una enfermedad inflamatoria. ¿Por qué mi cuerpo está inflamado? Seguramente porque estoy haciendo un estilo de vida que está intoxicando mi cuerpo. Está intoxicando mi mente, porque todos sabemos que así como mi personalidad tiene que ver con mis pensamientos, también esta enfermedad tiene que ver por algo que yo hice que consideré que no tenía mucha importancia. Comer a deshora o comer comida procesada, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje bíblico, y seguramente ustedes lo están experimentando porque esta cuarentena principalmente yo creo que es para el pueblo de Dios, para que reflexionemos, o sea, como que Dios permitió esto como un parate, ¿no es cierto? De decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en este pedacito, digamos, de vida que me queda en esta tierra? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sobre todo en forma individual.
cuando hablamos de los 8 remedios naturales, que por ahí los que estamos hace muchos años en la iglesia, ya los tenemos así como un cantito repetido, pero nos damos cuenta que hablemos de hipertensión, de diabetes, de cáncer, de obesidad, todo nos lleva a una misma cosa. Una comida sencilla. Mundialmente hace muchos años que se sabe que la dieta más saludable es aquella dieta que ingerimos poca comida. O sea, en general en Occidente se está consumiendo por lo menos un 30% más de comida de lo que necesito. Eso recarga nuestro organismo. Y es un factor importante en el momento de la inflamación. Imagínense este órgano, por citar uno de los más importantes, el hígado, recibiendo cualquier cantidad de comida, entre ellas mucha intoxicada, y que nunca da abasto, y que encima cuando quiere reposar, le seguimos metiendo más tóxicos junto con esa comida. Y en un horario que el hígado ya quisiera empezar a detoxificar. ¿Por qué no duerme a la noche el hígado? Lo que está haciendo es cuando lo dejamos tranquilo, empieza a detoxificar, pero resulta que no lo dejo. Además, el hígado, ¿dónde va a depositar a través de la bilis toda esa limpieza, ese trabajo de excreción que él está haciendo? Lo va a hacer en el intestino delgado. ¿Cómo está la salud de mi intestino? Es muy importante en mi microbiota. Todos ya más o menos hemos escuchado de esto. Pero ¿eso que llega a un intestino saludable? ¿O también está inflamado, lleno de parásitos, hongos, bacterias nocivas? ¿Los pelitos del intestino están bien o están aplanadas? Los colonocitos, por ejemplo, ¿están bien cerraditos, así como tienen que estar, para permitir una microfiltración? ¿O están abiertos por la inflamación? ¿Vieron cuando, por ejemplo, un perro, un gatito, se lastimó, tiene la patita inflamada, que se abren los dedos? Bueno, algo parecido pasa con nuestro intestino. Cuando está inflamado, producto de todas mis malas decisiones, y ojo con los parásitos, esto tienen que investigar, porque a veces nos parasitamos a través del agua, no podemos hacer mucho por eso. Cuando esto está inflamado, vuelven a entrar esas toxinas, que la naturaleza hace que esas toxinas sean moléculas más grandes para que no puedan ingresar. Pero no pueden ingresar si el intestino está sano. Si mi intestino está inflamado, esa molécula que tendría que seguir su curso, ¿no es cierto?, para sacarla de nuestro cuerpo, puede volver a ingresar. Entonces, otra vez al hígado le llega la misma basura. Eso es lo que pasa con el gluten. La mayoría de nosotros no somos celíacos, pero muchos de nosotros somos intolerantes al gluten. ¿Y por qué sucede esto? Porque el trigo de hace 70 años no tiene nada que ver con el trigo de hoy. Fue muy modificado en la cantidad de enlaces de carbono y en la fuerza, en la red que tiene esa proteína que termina siendo el gluten. Entonces, esa molécula es tan grande y es tan fuerte que empieza a golpear las paredes del intestino para ingresar y lo va lastimando. Posiblemente terminemos con un intestino permeable. En diferentes estadios, ¿no es cierto? Por ahí digo, no, yo no tengo intestino permeable, pero por ahí un poquito sí y no me estoy dando cuenta. O sea, no esperemos a tener un intestino lastimado. ¿Qué podemos hacer? Porque el trigo es algo como que todos usamos. Y además otras harinas tienen un costo bastante elevado, ¿no es cierto? Bueno, algo que podemos hacer es hacer una fermentación como hacían nuestros abuelos o bisabuelos
cuando no iban al súper a comprar levadura. Y estoy hablando de la masa madre. La masa madre, además que se ha puesto de moda, es algo muy interesante porque lo que hace esta fermentación a partir de las 17, 18 horas que yo dejé esa masa en reposo, voy a salir de la fermentación alcohólica y voy a entrar a la fermentación láctica. Esto quiere decir que esa fermentación láctica va a romper las moléculas de ese gluten, de forma tal que no sigan lastimando mi intestino. Y de esa manera, entonces voy a tener un intestino más sano que va a poder nutrirse de lo que realmente yo estoy comiendo. Todo esto lleva tiempo, no es que yo hoy voy a empezar y la semana que viene voy a tener mi intestino sano. Pero sí voy a tener la seguridad que dentro de un par de semanas, depende de cómo tenga de dañado mi hígado y mi intestino, mi metabolismo va a empezar a funcionar en forma adecuada. Y me voy a empezar a dar cuenta que empiezo a perder grasa, que empiezo a perder toxinas, que empieza a bajar mi inflamación. Porque ese rollito que yo tengo, ¿vieron que es así como medio blandito? Bueno, eso no solamente es grasa, o sea, tengo un montón de sustancias tóxicas ahí que mi cuerpo no supo dónde ponerlas y no las quiere llevar a los órganos porque siempre apunta a preservar la vida y entonces las va poniendo, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Y a veces mejor tener el rollito afuera y no que se haya ido como grasa visceral en los órganos. Entonces, ¿se entiende? Así como Dios uno es, hay un Dios, también hay una manera de cuidar mi salud, que es con el detalle, que es con el día a día, que es darme cuenta cuáles son mis pensamientos. Cuando estoy orando por la comida, esto que yo puse en la mesa, en mi plato, ¿puedo realmente pedirle a Dios que bendiga lo que estoy comiendo? Eso es una cosa personal, ¿no es cierto?, que yo tengo que tener. O cuando voy al supermercado, lo que estoy poniendo en el changuito, ¿puedo pedir la bendición de Dios? ¿Qué le estoy dando de comer a mis hijos? ¿Lo que dice la televisión? ¿O lo que dice mi conciencia desde lo sencillo que Dios me pide que lleve a lo que sería a mi cuerpo, como fue la oración, que es templo del Espíritu Santo? Y si mis hijos ya están grandes, ¿no es cierto?, o mis nietos, pero lo tengo que hacer yo, porque yo predico con mi vida, predico con mis decisiones, ¿no es cierto? Entonces, fijémonos cómo para lograr un peso adecuado, el que mi cuerpo necesita para funcionar, no solamente tengo que estar mirando las calorías, tengo que estar ya mi pensamiento en lo que voy a poner en mi plato, es algo que realmente yo le puedo pedir a Dios que lo bendiga. Y por supuesto, bueno, supongo que habrán hablado el tema de la actividad física, ¿no es cierto? Que no solo es diaria y esos 40 minutos. Tengo que tener una vida activa. Estar sentado, por ejemplo, la posición de sentado, es lo más antifisiológico que puede haber, porque estoy como oprimiendo, como cortando la circulación de órganos importantes, como por ejemplo el intestino. Entonces, fíjense nuevamente, cuando yo tengo una vida activa, cuando me levanto, me muevo, está bien, algunos trabajos yo necesito estar sentado, pero voy a tratar cada 20 minutos, cada media hora, no sé, cuando pueda levantarme, dar una vuelta, poner derecha mi columna, tomar aire, abro una ventana, me muevo, salto la soga. Yo cuando empezó la cuarentena agarré una soga y entré a darle a la soga, porque digo, bueno, me pareció bárbaro, me agité un montón. Digo, ¿cómo puede ser? Si yo camino muchísimo, ¿cómo puede ser que dé 10 vueltas a la soga? Y bueno, en fin. Fijarme, digamos, qué cosas puedo ir haciendo
para llegar a este ideal, a este único mensaje que me está dando un único Dios que yo tengo. Si quieren hacer alguna pregunta sobre el tema. Este es el momento. ¿Eh? A ver, voy a mirar si alguien ha escrito. No, no ha escrito. Alguien está abriendo el micrófono, hermana Silvia. Yo quería preguntarle, si yo tomo agua con limón todos los días, ¿es bueno? Yo me tomo como un litro de agua, un litro de agua en la mañana y otro en la tarde. ¿Es bueno el jugo de limón o hace mal? Bueno, ¿Cuáles son los beneficios? acá estoy yo con mi juguito de limón. El jugo de limón, o sea, el limón es una fruta, un cítrico, creo que el más saludable de todos los cítricos, no solamente por todas las propiedades que tiene, sino que además se dice que es como que uno hace una ducha interna a la mañana cuando toma jugo de limón, porque limpia y alcaliniza nuestro cuerpo, que en general está acidificado. Siempre relacionemos esto, toxinas, o sea, cuando tengo toxinas tengo acidez y poco oxígeno en mis células. Y después pensemos al revés, o sea, cuando mi cuerpo está detoxificado, tengo mayor oxígeno en mis tejidos y mayor alcalinidad. No es que yo tengo que estar súper alcalino, es como les decía recién con acelerar el metabolismo, es que estoy tan acidificada, porque la dieta y el estilo de vida occidental es acidificante, que es como que tengo que buscar el equilibrio, ¿no es cierto? Las contraindicaciones del jugo de limón sería alguna medicación. Por ejemplo, si estoy tomando levotiroxina para la tiroides, tengo que tomarlo lejos al jugo de limón, ¿no es cierto? 1 hora entre la medicación y el jugo de limón. Y tampoco no abusar. Están las curas del limón que, no sé, llegan a 20, 40, 50 limones por día. A mí me parece una exageración, no hace falta. Pero hacer como hace usted, hermana, de tomar en el día el jugo de 2 o 3 limones, me parece fantástico. La felicito, está muy bien. Acá tenemos algunas preguntas que han ido haciendo. Primero aclarar, María José, yo viví en Argentina y si no se puede tomar el agua de la llave, Sí, lo mejor es la que venden envasada, entre comillas, sí. porque trae muchas sales. Pero acá en Chile sí es potable el agua de la llave y en algunas regiones no tanto. Yo he visto que en Valparaíso, en algunos lugares es mejor comprar el agua envasada. Sin embargo, aquí tengo algunas preguntas. Dice, hola, ¿el agua hervida potable es mejor que el agua cruda potable? ¿Y qué se puede tomar o comer en las tardes cuando da hambre? Bien. Bueno, con respecto a hervir el agua, lo que me va a ayudar es en la parte bacteriológica. Pero, o sea, si es un agua que está contaminada con bacterias, al hervirla elimino las bacterias. Pero si el agua está contaminada con metales pesados, no los voy a sacar. Es lo mismo. Lo que se puede hacer en esos casos es tratar de conseguir un filtro donde me filtre los metales pesados. Por ejemplo, el cloro no es bueno para el intestino, o sea, si podemos tener un filtro, mejor. Con respecto al hambre, acá yo, bueno, había hecho un poquito, hablar un poco de hormonas. Para sacar el hambre es bastante más fácil de lo que yo creo, porque
Hay una hormona que se llama grelina, que es la que a mí me da más hambre, y la leptina, que es la que me saca el hambre. Esta hormona no es tan difícil controlarla como creemos, pero necesitamos ser obedientes en algunas cosas. O sea, empezar por comer alimentos que no me disparen la insulina, o sea, nada de alimentos con azúcares y nada de alimentos de azúcares a través de un fideo blanco o un arroz blanco, ¿no es Ujú. cierto? O sea, tratar de que mi insulina, a través de alimentos de bajo índice glucémico, que son todos los que tienen fibra, frutas, verduras, para evitar, porque lo que más me da hambre es la insulina, cuando está muy alta. Entonces, voy a tener que aguantarme, digamos, una semana, aguantar el hambre a través de tomar, hay muchos yuyos que podemos tomar, como boldo, como carqueja, cola de caballo, que eso me va a ayudar a detoxificarme más rápido y que se acomoden mis hormonas. Una vez que se acomodan, no voy a tener más ese pico de hambre. ¿Qué puedo hacer? Siempre digo, en el momento que más hambre tenés, hacete una botellita con medio litro de jugo de limón, carqueja, boldo, manzanilla y anda a caminar. Búscate una actividad física para ese momento. Em, y por ahí, Hermana, bueno, no, hay que una algunos, pregunta, hermanita. sí, es que Eh, vamos a terminar con las preguntas escritas y damos ya, más espacio para abrir el ya. micrófono, ¿sí? Bueno, por aquí hay una consulta, quizás no ha estado con nosotros en los otros días, sobre las dos comidas. Es probable que eso nos confunda un poco por qué las dos comidas o quizás hasta qué hora comer, repetir un poco eso. Muy bien, sí. Bueno, es un tema que me gusta mucho porque veo muchos resultados. Últimamente se puso de moda el ayuno intermitente o disayuno. Y bueno, una vez más vemos que la ciencia saca a relucir algo que ya nos dijo Dios a través de Elena de White hace más de 100 años, ¿no es cierto? Elena de White, como una persona normal, como somos nosotros, ella tenía muchos malos hábitos y es muy interesante leerla cómo ella fue haciendo, ¿no es cierto?, un proceso. No es que un día se despertó, Dios la iluminó y pasó a ser lo mejor en su dieta. No, ella tuvo todo un proceso y sufría como sufrimos nosotros cuando tenemos que dejar las cosas que nos gustan. Pero bueno, el Ministerio de Curación, creo que es página 537, ella relata cómo finalmente lo mejor que encontró es hacer 2 comidas diarias, un desayuno y un almuerzo. Ella habla de 7 de la mañana y 13 horas. Que logró bajar, creo que dice 11 kilos en 8 meses, relata ella, gracias a esto. Realmente para nuestra cultura es un poco difícil almorzar a la 1 y no comer nada hasta el otro día. Entonces, yo lo que recomiendo para empezar depende muchísimo de los horarios que tiene cada uno y de sus trabajos, ¿no es cierto? Pero yo recomiendo cuando me levanto a la mañana tomar, como decía la hermana, un juguito de limón, por supuesto sin ningún azúcar. No recomiendo el jugo de naranja, ojo. Si van a comer la naranja tiene que ser entera, pues ese jugo solo me sube mucho la insulina y no es nada saludable. Las frutas tienen que comerse enteras, salvo el jugo de limón es el único que lo podemos tomar. Y ahí hacer la actividad física. Si es afuera, al aire libre, mejor. Si no puedo, adentro. Después, darme un baño, frotarme, hacer un poquitito de hidroterapia, agua fría, agua caliente, voy alternando, ¿no es cierto? Un poquito subo la llave, un poquito más de calor, todo siempre despacio. Un poquito más calentito, un poquitito más frío, me seco todo y recién ahí me voy a preparar el desayuno. Entonces ya estoy llegando a las 9 o 10 o 10 y media de la mañana. ¿Qué logro con esto? Logro después hacer un almuerzo más tardío, por ejemplo a las 3 de la tarde.
Entonces, empiezo a las 3 de la tarde, termino a las 4, vamos a suponer, y ahí dejo de comer. Estoy haciendo 2 comidas diarias, como recomienda Elena de White, pero corrí un poco los horarios. Después los puedo ir por ahí poniendo más para más temprano. Pero he descubierto que es muy difícil para nuestra cultura terminar de comer a las 2 de la tarde y no comer nada hasta el otro día. Eso puede ser, digamos, un consejito como para hacer una transición. Pero es muy importante hacer estas 2 comidas diarias y dejar esas 15, 16 o 17, 18 horas nuestro sistema digestivo descansando. Hay un montón, por ejemplo, hay una hormona que se llama glucagón, que trabaja con todo otro equipo hormonal, que empieza a reparar tejido por tejido, célula por célula. Pero para que este equipo trabaje, tiene que estar baja la insulina. Y para que la insulina esté baja, tiene que haber pasado un tiempo que yo ya no he consumido nada. Entonces, yo quiero realmente reparar mis tejidos, regenerarme. Creo, Priscila, que vos hablaste de la neuroplasticidad. Sí, nos hablaron algunos doctores de eso. Claro, o sea, esta neuroplasticidad o también generación de células madres solo se puede lograr a partir de las 16 horas sin ingesta de cada día. Por eso Elena de White notó, ¿no es cierto?, tanta mejoría. También puedo hacer, además de esto, elegir un día a la semana, ayuno completo o ayuno de jugos verdes, por ejemplo. Bien, y la siguiente pregunta dice, ¿por qué se produce la acidez con ciertos alimentos? Esa es una Bueno, de las en preguntas. general, los alimentos ácidos son los procesados. Los que vienen de la naturaleza son alcalinos. Si yo tengo un cuerpo acidificado, también, ojo, lo puedo acidificar a través del estrés, ¿eh? Puedo comer zanahoria todo el día, pero si mis pensamientos son de ira, de rencor, de broncas y eso, me voy a acidificar igual. Así que nuestro alimento espiritual y mental también sea de paz. Muy bien. Bueno, ya estamos con tiempo de colocarnos a orar. Hay algunas preguntas. Yo quiero decir que en una persona con diabetes y gastritis, ¿puede hacer solo 2 comidas al día? Creo que es el mejor Bueno, remedio. si está medicado, no. Tiene que consultar con un profesional capacitado que le indique cómo hacer. Se puede, ¿eh? Se puede, pero tiene que ir con supervisión médica. Muy bien. Bueno, ese sería el espacio de preguntas. Agradecemos mucho. Hay algunas preguntas que quedaron que voy a Ay, ir tratando perdón, de hablé contestar. mucho. No, estuvo súper bien. Em, voy a tratar de yo contestar algunas que pueda. Em, Sin duda ha sido una bendición. Y María José, nosotros lo que siempre hacemos es complementar nuestro conocimiento con el poder de la oración. Así que Amén. los invito, hermanos, vamos a leer nuestra frase de la oración